Nariz. La nariz contiene el órgano periférico del olfato y este incluye la nariz propiamente dicha, las cavidades nasales y el tabique nasal. Sus funciones son la olfacción, la respiración, la filtración de polvo, la humidificación del aire inspirado, recepción y eliminación de secreciones de senos paranasales y conductos lagrimales. La nariz es la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto es en su mayoría cartilaginoso, varía en tamaño y forma. Su dorso se extiende desde la raíz de la nariz hasta su vértice. Inferiormente a la superficie de la nariz encontramos las narinas u orificios nasales anteriores, limitadas lateralmente por las alas de la nariz, y la parte superior de la nariz está cubierta por piel delgada. Esta piel en la parte cartilaginosa es más gruesa y contiene glándulas sebáceas y llega hasta el vestíbulo nasal. Este contiene pelos rígidos o vibrisas que están normalmente húmedos y funciona como filtros para el polvo que entra por la nariz. Esqueleto de la nariz. Es el soporte de la nariz y se compone de hueso y cartílago hialino. La porción ósea son los huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal y una parte del tabique nasal. La porción cartilaginosa está compuesta de 5 partes, 2 laterales, 2 alares que tienen forma de U, son libres y movibles y dilatan y contraen las narinas con la ayuda de músculos, y un cartílago del tabique nasal. Este divide a la nariz en 2 cavidades, una ósea y rígida y una cartilaginosa que es blanda y móvil. Está compuesto por la lámina perpendicular del etmoides, que constituye su parte superior, descendiendo desde la lámina cribosa y continúa con la cresta gali. El vómer, que es un hueso delgado y plano que forma su porción postero-inferior junto con el maxilar y los palatinos. Y el cartílago del tabique, que posee una articulación dentada o esquindilesis con el tabique óseo. Cavidades nasales. Tienen su entrada anteriormente de las narinas y posteriormente se abren en la nasofaringe por las coanas. Estas están cubiertas de mucosa excepto el vestíbulo, que está cubierto por piel. Esta mucosa está unida al periósteo y al pericondrio del esqueleto de la nariz y continúa en el revestimiento de las cámaras que son posteriormente la nasofaringe superior y lateralmente los senos paranasales y la conjuntiva y el saco lagrimal superiormente. El aire que pasa por esta área se calienta y humedece antes de seguir su camino hacia los pulmones. Límites de las cavidades nasales. Estas tienen suelo, techo y paredes, mediales y laterales. El techo es curvo y estrecho, formado por el cuerpo hueco del esfenoides y se divide en frontonasal, etmoidal y esfenoidal. El suelo, más ancho y formado por los procesos palatinos del maxilar y láminas horizontales de los palatinos. La pared medial, formada por el tabique nasal y la lateral, que es irregular debido a los cornetes o conchas nasales. Características de las cavidades. Hay 3 cornetes o conchas nasales, superior, medio e inferior, y se curvan y cuelgan a manera de cortinas desde la pared lateral. Existe un meato o receso nasal, que es un pasaje dentro de la cavidad nasal bajo cada una de las formaciones óseas, y así la cavidad nasal se divide en pasajes. Esfenoetmoidal, situado postero-superior. 3 meatos nasales, superior, medio e inferior, situados lateralmente. Un meato nasal común localizado medialmente, del cual se abren los otros 4. El cornete inferior es el más largo y ancho y está conformado por un hueso independiente recubierto de una mucosa con espacios vasculares para agrandar el tamaño de la cavidad nasal. Los cornetes medio y superior son procesos del etmoides. En procesos infecciosos o irritativos, esta mucosa puede quedar tumefacta o con bloqueo del paso nasal. En el receso esfenoetmoidal se recibe la abertura del seno esfenoidal, que es una cavidad llena de aire en el esfenoides. El meato nasal superior es un pasaje estrecho entre los cornetes medios y superiores en el que se abren las celdillas etmoidales posteriores.
El meato nasal medio conduce a una abertura en forma de embudo, el infundíbulo etmoidal, con el que se comunica con el seno frontal. El hiato semilunar es un surco semicircular que desemboca en el seno frontal. La bulla etmoidal es una elevación redondeada localizada superiormente al hiato semilunar, formada por las celdillas etmoidales medias que forman los senos etmoidales. El conducto nasolagrimal drena las lágrimas y otras sustancias desde el saco lagrimal y se abre en la parte anterior del meato nasal inferior. Vascularización e inervación. La irrigación de las paredes de la cavidad nasal procede de 5 partes. 1. Arteria etmoidal anterior desde la arteria oftálmica. 2. Arteria etmoidal posterior desde la arteria oftálmica. 3. Arteria esfenopalatina desde la arteria maxilar. 4. Arteria palatina mayor desde la arteria maxilar. Esta llega al tabique por el conducto incisivo por la parte anterior del paladar duro. 5. Rama septal de la arteria labial superior desde la arteria facial. Las 3 primeras arterias se dividen en ramas laterales y mediales. En la parte anterior del tabique nasal o área de Kisselbach existe un plexo donde se anastomosan las 5 arterias irrigadoras del tabique. La nariz también es irrigada por sangre de las arterias enumeradas primera y quinta, así como las ramas nasales de la arteria infraorbitaria y ramas nasales laterales de la arteria facial. El drenaje venoso de la nariz de las venas esfenopalatina, facial y oftálmica es proporcionada por el plexo venoso submucoso profundo a la mucosa nasal, y este es una parte importante del sistema termorregulador del organismo, calentando el aire antes de pasar a los pulmones. La sangre venosa de la nariz drena principalmente en la vena facial por las venas angular y nasal lateral. Esta zona pertenece al triángulo peligroso o triángulo de la muerte, debido a las comunicaciones que éste tiene con el seno cavernoso. La mucosa nasal puede dividirse mediante una línea oblicua a través de la espina nasal anterior y el receso esfenoetmoidal en porción posteroinferior de la mucosa nasal que corre a cargo del nervio maxilar mediante el nervio nasopalatino para el tabique nasal y ramos nasales posteriores, superiores laterales, y para la pared lateral los ramos nasales inferiores laterales del nervio palatino mayor. La inervación de la porción anterosuperior proviene del nervio oftálmico quinto par craneal rama 1 mediante los nervios etmoidales anterior y posterior, ramos del nervio nasociliar. La mayor parte del dorso de la nariz hasta el vértice recibe inervación del trigémino o quinto par craneal rama 1 por medio del nervio infratroclear y el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior, pero las ramas de la nariz lo hacen del nervio infraorbitario o quinto par craneal rama 2. Los nervios olfatorios encargados de la olfacción se originan en el epitelio olfatorio y las prolongaciones centrales de estas células atraviesan la lámina cribosa y finalizan en el bulbo olfatorio. Senos paranasales. Son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoidal, esfenoides y maxilar. Están llenos de aire. Senos frontales. Se hallan entre las tablas externa e interna del frontal, posteriormente a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Suelen detectarse en niños alrededor de los 7 años de edad. Tenemos seno frontal derecho e izquierdo y cada uno de estos drena por un conducto frontonasal en el infundíbulo etmoidal que se abre en el hiato semilunar del meato nasal medio. Están inervados por ramos de los nervios supraorbitarios del trigémino rama oftálmica. Rara vez tienen tamaños iguales y el tabique que los divide no siempre suele estar en el plano medio. Miden aproximadamente 5 milímetros y a veces suelen estar divididos verticalmente en una porción escamosa del frontal y la porción horizontal en la porción orbitaria. Celdillas etmoidales o senos etmoidales son pequeñas invagaciones de la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el etmoides entre la órbita y la cavidad nasal.
Las celdillas etmoidales anteriores drenan en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se abren directamente en el meato medio y se denominan celdillas bullares porque forman la bulla etmoidal, que es una protuberancia en el borde superior del hiato semilunar. Las celdillas etmoidales posteriores se abren directamente en el meato superior. Los senos etmoidales están inervados por ramos etmoidales anterior y posterior de los nervios nasociliares del trigémino rama oftálmica. Senos esfenoidales, localizados en el cuerpo del esfenoides y se pueden extender hasta sus alas. Están divididos y separados por un tabique óseo. Es por esta formación de celdillas aéreas o neumatización que el cuerpo del esfenoides se torna frágil, ya que solo hay unas delgadas láminas óseas de separación entre los senos y estructuras importantes como los nervios y el quiasma ópticos, la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. Derivan de una celdilla etmoidal posterior que invade el esfenoides aproximadamente a la edad de 2 años. Incluso en algunas personas son varias las celdillas o senos que lo invaden y que se abren cada una por separado en el receso esfenoetmoidal. Las arterias etmoidales posteriores y los nervios homónimos que las acompañan irrigan e inervan a los senos esfenoidales. Senos maxilares. Son los senos paranasales de mayor tamaño. Se ubican en el cuerpo de los maxilares y tienen comunicación con el meato nasal medio. El vértice del seno maxilar se extiende hacia el hueso cigomático y en algunos casos hasta se introduce en él. La base del seno maxilar forma la porción lateral de la cavidad nasal. El techo del seno maxilar está formado por el suelo de la órbita. El suelo del seno maxilar está formado por la porción alveolar del maxilar. Cada uno de estos senos drena en el orificio del seno maxilar, que puede ser múltiple en ciertos casos en el meato nasal medio de la cavidad nasal, a través del hiato semilunar. La irrigación de estos senos procede de las ramas alveolares superiores de la arteria maxilar, pero el suelo recibe irrigación de las arterias palatinas descendente y mayor. Y la inervación proviene de los nervios alveolares superiores, anterior, medio y superior, ramos del nervio maxilar. Fracturas nasales. Gracias a la prominencia de la nariz por sobre la cara, las fracturas de huesos nasales son frecuentes y más comúnmente ocasionadas por accidentes automovilísticos o deportes de contacto. Estas pueden ocasionar deformaciones de la nariz y con mayor facilidad cuando el golpe es recibido de manera lateral. Se produce comúnmente una hemorragia nasal o epistaxis y en fracturas graves causa incluso un desplazamiento de nariz o hasta fractura de la lámina cribosa del etmoides. Desviación del tabique nasal. Este suele estar desviado hacia un lado. Puede ser consecuencia de un parto traumático o por un traumatismo en la adolescencia o en la edad adulta. A veces es tan grave la desviación que el tabique se pone en contacto con la pared lateral de la cavidad nasal, lo que dificulta la respiración y ocasiona ronquido. Puede corregirse quirúrgicamente. Rinitis. La mucosa nasal se encuentra tumefacta e inflamada durante las infecciones respiratorias y reacciones alérgicas. Se produce rápidamente un edema y esto puede provocar que la infección se propague a la fosa craneal por medio de la lámina cribosa, la nasofaringe y tejidos retrofaríngeos, el oído medio a través de la tuba auditiva, los senos paranasales, el aparato lagrimal y la conjuntiva. Epistaxis. Es una hemorragia nasal muy frecuente debido a la gran cantidad de irrigación de la mucosa nasal. En su mayoría es causada debido a un traumatismo y procede del tercio anterior de la nariz, pero también es asociada a infecciones e hipertensión. La salida excesiva de sangre es consecuencia de una rotura de arteria y la epistaxis moderada puede ser ocasionada por el acto de hurgar o picar la nariz, desgarrando las venas del vestíbulo nasal. Sinusitis. La infección se propaga a través de las cavidades nasales y produce inflamación y edema de la mucosa de los senos con dolor local. A veces se inflaman varios senos, pansinusitis, y el edema bloquea una o más aberturas de los senos a las cavidades nasales. Infección de las celdillas etmoidales.
Si el drenaje nasal es bloqueado, las infecciones de las celdillas etmoidales pueden atravesar con facilidad la pared medial de la órbita. Esto puede ocasionar ceguera, ya que éstas se encuentran próximas al conducto óptico, el cual da paso al nervio óptico y la arteria oftálmica. Infección de los senos maxilares. Estos se infectan con mayor facilidad debido a que los orificios de drenaje son pequeños. Cuando la mucosa del seno se congestiona, los orificios comúnmente se obstruyen y debido a la localización alta de los orificios, cuando la cabeza se encuentra erguida, es imposible que estos drenen hasta que estén llenos y al momento de estar en posición de cúbito lateral, solo drena el seno que está en la parte alta. Relación de los dientes con el seno maxilar. La estrecha relación entre los 3 molares axilares y el suelo del seno maxilar puede originar problemas graves. Al extraerse un molar maxilar, puede romperse una raíz y si no se utiliza un método adecuado para extraerla, puede impulsarse hasta el seno maxilar y crear una comunicación entre este y la cavidad bucal con posibilidades muy altas de una infección.